Bien, iniciamos este domingo soleado, bonito, este domingo de bendición, porque vamos a escuchar además de todo la palabra del Señor. Ya estamos bendecidos porque amanecimos, porque nos despertamos, porque estamos otra vez juntos. Son muchas las cosas que han acontecido por el solo hecho de que estemos aquí hoy. Todos los que van a estar escuchando la palabra del Señor en los diferentes lugares donde se predica el Evangelio de Cristo, donde se abre la Biblia, donde se habla de Él, donde se expone el carácter de Dios. Entonces ya son muchos milagros que han pasado hoy y que seguirán pasando en el transcurso del día en la vida de cada uno de nosotros. Voy a leer una palabra que está en el Salmo 89. Voy a leerla en 1 al 5, pero la voy a leer en otra versión diferente. La voy a leer en la TLA. Y bueno, es un cántico de alabanza, de adoración, es un cántico de agradecimiento a Dios. Voy a leer solamente 5 versículos muy bonitos para tenerlos en cuenta en nuestra vida diaria, también para estar agradecidos con los hechos de Dios en la vida nuestra. Dice este Salmo 89, del 1 al 5, dice así: eso es para nosotros también. Lo que vamos a leer es para nosotros también. Eso fue una promesa que Dios le hizo a David de que nunca faltaría nadie en el trono de David sirviéndole a Dios. Entonces, también pienso que en la vida de nuestras familias jamás va a faltar quien predique el Evangelio. Jamás va a faltar que nuestros hijos amen las Escrituras, que nuestros hijos amen a Dios y que nuestros hijos con su vida también prediquen al Señor. Eso jamás va a faltar. Dice la Escritura acá: Dios mío, siempre alabaré tu gran amor que nunca cambia. Voy a volverlo a decir porque es hermoso. Dios mío, siempre alabaré tu gran amor que nunca cambia. Siempre hablaré de tu fidelidad tan firme como el cielo. Tú hiciste un pacto con usted y conmigo. El rey que tú elegiste, somos reyes y sacerdotes. Le prometiste bajo juramento: cuando hayas muerto, uno de tus descendientes reinará para siempre en tu lugar. Dios mío, los cielos te alaban por tus grandes hechos. Todos los ángeles del cielo hablan de tu fidelidad y solo a ti te honran. Eres un Dios incomparable, eres grande y maravilloso entre los dioses. Yo solo quiero decirles con esta palabra que creamos en las promesas de Dios, que creamos lo que dice su santísima palabra, que es verdad, una palabra que dice la verdad, una palabra que habla de la verdad, que es Dios mismo. Y yo leo no solamente este, sino muchos otros versículos que habla la Biblia, porciones de escrituras que habla la Biblia, en donde las promesas sobre nuestras generaciones son claritas. Ninguno se perderá, ninguno se perderá. Nuestros hijos le van a servir al Señor, nuestros hijos le van a creer a Dios, le van a creer a Dios. Yo no sé hasta dónde llegue esta verdad en nuestro ser, pero debe llegar a lo más profundo del ser. Creer que lo que Dios dice es verdad, creer que su palabra es verdad y no angustiarnos. No angustiarnos porque a veces las angustias son las que nos llevan a nosotros a pasar malos ratos. Por ejemplo, digamos que estrés, desaliento, desánimo, tantas cosas que pasan porque uno hay veces cree lo que nuestros ojos ven, pero no creemos lo que realmente Dios ha dicho en su palabra. Yo le creo a Dios. Yo creo que mis hijos le van a servir, mis hijas, mis nietos, todos, hasta que venga el Señor Jesucristo. Y dice: después de que usted muera, dice la Escritura, siempre va a haber quien. Entonces, no, ni siquiera a la hora de morir debemos preocuparnos de eso, porque si creemos a las palabras del Señor, eso va a pasar. Siempre va a pasar que el Señor cumple su palabra. Damos inicio esta mañana. Trajimos un predicador del extranjero, o sea, alguien como enviado de Dios a llevar la palabra. Buenos días, hermano. Hermanitos, muy buenos días. Qué rico verlos en esta mañana. Realmente es una bendición y un gozo compartir con ustedes. A medida que vayamos avanzando en las escrituras, se darán cuenta, quizá a veces por qué no los acompaño, pero siguen estando ahí pendientes en mi corazón. Hace 15 días me inspiró alguien que compartía acerca del eunuco. Y yo la verdad no sabía que un eunuco era una persona castrada. Entonces, lo bonito de la comunidad es que nos lleva con cada uno de los aportes que hace cada persona a estudiar, a buscar allí esos tesoros en la palabra. Y bueno, el tema que hoy quiero tratar, hace 8 días vimos la importancia el hermano nos compartía acerca de la importancia de la disciplina y cómo estaba inmersa la disciplina en el caminar con el Señor. Pero hoy quiero hablar de un tema que tiene por título la obediencia. La obediencia como la manera
de expresar nuestra fe. La obediencia como la manera viva de mostrar nuestra fe. Y quiero que me acompañen allí a Hechos de los Apóstoles. Vamos a la palabra en el capítulo 8, versículo, bueno, desde el 26. Pero para entrar un poquito en contexto, allí está Felipe y hay un eunuco de la región de Etiopía. No era de la Etiopía que conocemos hoy, sino dice que esa Etiopía era de la antigua Nubia, la región que se extiende desde Asuán, en la zona sur de Egipto, hasta Jartur, en Sudán. De allí procedía ese eunuco, un hombre que había sido castrado. Angie el otro día daba un aporte muy hermoso acerca del significado de por qué los castraban y yo decía, bueno, ¿por qué en ese entonces había esa práctica? Y me puse a indagar y lo que pasa es que cuando pues a un hombre le quitan la posibilidad de extender su generación, de extender su propósito a nivel de vida, pues decían que eran más fieles al servicio, porque ya no tenían en nadie en quién pensar respecto a su generación. Entonces, dice que ese eunuco estaba al servicio del tesoro de la reina Candace. Candace no era el nombre de la reina, sino era el nombre, como el título usado por las reinas de Meroe, capital antigua de Etiopía. Entonces se les conocía así, como decir hoy en día el presidente, se les llamaba a las reinas candense. Y el eunuco estaba a cargo de todos los tesoros de la reina. Eso acerca del contexto. Felipe, quien lo vemos allí, no era Felipe el apóstol, sino Felipe el evangelista. Felipe el evangelista fue uno de los 7 diáconos elegidos para servir en la iglesia primitiva y se le conocía como el evangelista. Fue uno de los primeros evangelistas de la iglesia primitiva y por eso vemos allí un papel maravilloso en el libro de los Hechos. La otra vez escuché un comentario decir que el nombre Hechos de los Apóstoles es muy importante porque son las realidades o las vivencias, la fe hecha viva allí por el Señor. Pero bueno, quiero que alguien me ayude a leer el versículo 26. Lo lindo de aquí es que todos estamos súper conectados con nuestra palabra en la mano y por eso quiero invitarlos a participar en esta mañana. Hechos 8:26, ¿sí? Sí, si me ayudas, Milenita, si quieres leámoslo todo y luego, como para entender el contexto y recordarlo, y luego sí nos detenemos y retomamos paso a paso. ¿Desde el 26 hasta dónde leo? Hasta el 40. Bueno, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende en Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquilaba. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Ya. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo de corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua.
Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muchísimas gracias, señorita Milena. Señora Milena, discúlpeme esa falta de educación mía. Bueno, hay algo maravilloso allí y ahora sí vamos en el versículo 26. Lo primero que nos cuenta es que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, entonces el primer verbo que me llama la atención de esa palabra es que el Señor utiliza instrumentos para hablar a nuestro corazón. ¿De qué depende de nosotros si estemos atentos o no? De nuestra comunión e intimidad con Él. Entonces, lo primero que sucede allí maravilloso, de lo cual debemos aprender, es que Dios habla, y así como dice Hebreos, de muchas maneras y a través de muchas personas, y en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. Pero aparte de hablar, da una instrucción clara. Dice, levántate y ve hacia el sur. Cuando yo digo, bueno, le dijo, no solo levántese, o sea, póngase en acción, porque allí la palabra levántate y ve significa disposición. Cuando a mí me dicen levántate y ve, es sacarme de la zona de confort donde estoy, ¿no? Y tiene que ver con la disposición que tiene la persona para hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces le dice, levántate y ve hacia el sur. Aparte de darle la instrucción, le da dirección. Entonces le dice que hacia el sur, pero aparte le dice que por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces le da la instrucción, le da la dirección, pero también le da la descripción de por dónde debe andar, de las características de ese camino por el cual va a caminar, porque dice que es desierto. Jesús dijo que aunque éramos parte del mundo, no somos del mundo, pero que iba a guardarnos con integridad por donde quiera que andemos. Eso fue lo que le pidió al Padre, ¿no? Guárdalos en mi nombre. Entonces, lo más bonito de ese primer versículo es la especificación de la voz de Dios, que siempre cuando Él nos habla es tan puntual, tan hermoso, tan explícito en cada una de sus palabras, de sus enseñanzas y de la dirección que Él quiere para nosotros. Es claro porque en el caminar con Él no hay titubeo, no hay desviación. Lo segundo que sucede en el 27, el segundo paso, entonces el primero es que habló y él escuchó, pero en el segundo empieza el tema que nos trae esta mañana, que es la obediencia. Dice, entonces él le puso 1000 excusas y no fue. ¿Sí? ¿Sí dice así? No. Dice, entonces él se levantó y fue. Yo decía, bueno, ¿cuánto argumento puede haber en contra de quien ama la obra de Dios, no? Entonces, pero hay una palabra maravillosa en ese relato y es la que está después del punto. Entonces él se levantó y fue y sucedió. Cuando nosotros estamos dispuestos a oír, a levantarnos y a ir, suceden cosas maravillosas y espectaculares en el obrar de Dios. Y allí empieza a decir lo que sucedió. Entonces, hay una frase que me llama mucho la atención y es que encuentro implícita en ese pasaje y es que la obediencia es el primer paso para que sucedan las cosas. La obediencia es el primer paso para que sucedan las cosas. Entonces, dice, él se levantó y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y ahí habla de que nosotros, a pesar de que estamos en un círculo aquí cerrado, el evangelio está a la luz de todo el mundo, en el cual podemos encontrar participación, en el cual podemos encontrar inclusión, sin importar de dónde es, de lo que hace, a lo que se dedica, sin importar si tiene, si no tiene. En el reino de Dios, lo maravilloso es que hay inclusión para todos, ¿no? Y habla de quién era el eunuco y que había venido a Jerusalén para adorar.
y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y hay algo supremamente, bueno, no quiero pasar al siguiente punto sin ver algunos aspectos de la obediencia. Porque no sé quién me acompañe a de pronto tener una opinión diferente y ampliar el criterio, pero quien entiende, obedece, quien cree, obedece. Y quiero, Isabelita me va a ayudar a buscar Primera de Samuel 15:22 y Pedrito Juan 15:7. Y allí también, Milenita, si me ayudas, o el hermano Giovanni o Jenny, con Juan 15:10. Primera de Samuel, tú lo tienes, ¿qué dice? Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Hasta ahí, amor. Okay. Dice que el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. No sé si alguien tiene otra versión y si alguien quiere compartir una apreciación. No sé si allí la hermanita Jenny, Nita, alguien más tiene otra versión. Yo tengo otra versión. Dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Yo quería decir algo, en el versículo 27, ese entonces, para mí también es la decisión del hombre en creer lo que Dios ha dicho o no creerlo, porque ahí era una decisión de Felipe. Ese entonces era o creo o no creo. Ustedes sí recuerdan la historia en la que el padre le mandó algo a un hijo y el hijo le dijo, sí, tranquilo, yo voy, pero terminando el día, al fin no fue. Pero otro que le dijo, ay, como que le sacó el cuerpo en un comienzo, luego sí fue y Dios dice, bueno, ¿cuál es más importante de estos dos? ¿El que me escuchó pero no me obedeció o el que obedeció y al final tuvo en cuenta lo que yo le pedí? No recuerdo el pasaje, pero está allí en Mateo. Tengo otra versión. Dice así, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que se obedezca a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Mateo 21:29, antes de ir allí a Juan, narra la historia que les estaba contando. Desde el 28, dice parábola de los dos hijos. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ven hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él le dijo, sí, Señor, yo voy. Y no fue. Pregunta Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino, dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto, no os arrepentiste después de creerle. Pero el énfasis está en el 29 y en el 30. Uno le dijo, sí, pero cuando llegó el momento de ver si verdaderamente había creído en su palabra, no fue. Mientras que el otro, a pesar de que titubeó en un comienzo, y fue e hizo lo que el Padre le pidió. Y en Juan 15, Pedrito lo tiene, 15:7. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y yo creo que cuando yo les decía a mis hijos, cuando alguien por ahí en la calle los manda algo y ustedes si no lo conocen, pues no van a creerle o no van a obedecerlo. Entonces, cuando yo creo, obedezco. Si no creo verdaderamente en la palabra de Dios, pues titubeo a la hora de ponerla por obra y en acción. ¿Alguien tiene Juan 15:10?
Sí, señor. Dice así. Dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid. Y en el 10 dice, si guardares mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Entonces, por eso la obediencia es el símbolo de la fe puesta en acción. Entonces, eso es a partir de los hombres, pero miremos la obediencia de Cristo. Filipenses 2:8 dice, y él, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, por lo que obedeció, por lo que creyó, lo llevó a obedecer, y el obedecer lo llevó a morir para poder dar vida. Pero también en Mateo 11:29 nos da la clave para obedecer. Y yo creo que sin esas dos características no puedo ser obediente. Si no hay humildad y mansedumbre en mi vida, pues es difícil obedecer. A un animal brioso que no está manso, él se desemboca por el camino que mayor le parezca, ¿no? No tiene criterio a la obediencia. Pero cuando hay un animalito que ya ha sido domesticado, cuando están en el proceso de amansar los caballos, se les llama así, y se amansan a través de ir cambiando sus patrones de comportamiento, y en nosotros nos amansamos cuando nuestra mente es renovada diariamente. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sin ser humilde y manso, yo creo que la obediencia no se puede dar, es imposible que la obediencia se pueda dar en nosotros, porque para reaprender una frase que escuché acá en la comunidad, necesitamos vencer el orgullo, y el orgullo está en contra de la humildad. Bueno, pero sigamos en nuestra historia. No sé si alguien más tenga un aporte que ampliar o volvemos a nuestra historia allí en Hechos 8. Sí, un poquito en Juan, donde dice la palabra recurrente en Juan capítulo 15 es permanecer. Dice el Señor Jesús, y permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Si eso no pasa, pues no se puede obedecer, porque dice el Señor Jesús, si ustedes obedecen mis mandamientos, van a permanecer en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, creo que permanencia, porque usted decía al principio que comunión e intimidad. Hablaba de comunión e intimidad. Si no hay permanencia, pues no hay comunión e intimidad. Y como no hay permanencia y no se guarda la palabra, pues entonces tampoco se puede obedecer. Pero el que lo hace va a permanecer en el amor del Padre. Bueno, volvamos entonces allí a lo tercero. Entonces, lo primero, escuchamos su voz. Lo segundo, nos levantamos, fuimos y sucedieron cosas. Pero lo tercero, entra allí el papel de alguien más. En el versículo 29 dice, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Nuestro caminar con Dios sin la presencia del Espíritu Santo, pues la verdad es ineficiente. Pero el Espíritu Santo nos mueve y nos lleva a acercarnos, a juntarnos, a estar atento a la necesidad de las personas, a conectar con esa necesidad. Quiero que vayamos a Hebreos 3 del 7 al 19, si lo buscas ahí en tu palabra, amor, también, para tener otra. Hebreos 3 del 7 al 19. Dice, aquí hay un título que dice el reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Para no divagar, no vagar en nuestros corazones, para no involucrarnos en el sistema de este mundo, allí está la clave, porque dice, a causa, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Pero aquí hay una comunidad hambrienta porque ha sido revelado el caminar con Dios. Y estamos en esos caminos, entonces nos
saca del ruido, nos saca del ciclo de deambular sin un propósito en nuestro día a día. Dice en el 12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios, del Dios vivo. Lo contrario a creer es no creer. Cuando creemos, obedecemos, pero cuando no creemos, nos apartamos. Y termina en el 15 diciendo, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hebreos 3, lo importante y el papel tan fundamental que tiene el Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, y cuando nuestro espíritu no está sincronizado, no está en la misma frecuencia, pues se distorsiona esa comunicación. También en Juan, ahí 16:3, Juan 16:3, ayúdame a leerlo tú, hermosa, si alguien lo tiene, más adelantico del 15 donde estábamos, ¿qué decíamos? Juan 16:3. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. No, yo creo que no está bien. Juan 16:3. ¿Sí? Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Tampoco es eso? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Tiene que ver y habla de la comunión y lo que el Espíritu Santo nos permite, porque dice que las cosas de arriba son reveladas en nuestro espíritu por el Espíritu de Dios. Pero lo importante de allí es estar sincronizados y tener activada esa parte espiritual, porque sin esa parte no podemos estar atentos a la necesidad. Yo recuerdo, bueno, se los quiero contar más adelante, pero volvamos allí a Hechos. Y el Espíritu le dijo, acércate y júntate. Hechos 8. Acércate y júntate a ese carro. Dice, y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Hay algo muy importante en lo que Dios nos llama a ser. Yo recuerdo la primera vez que el hermano Giovanni expuso las escrituras a nosotros, y lo primero que hizo fue escucharnos y preguntarnos, ¿y qué creen de esto? ¿Y qué opinan de tal cosa? ¿Y cómo ven tal tema? Y empieza uno allí en su pensamiento a despertarse esa hambre, esa emoción porque no había entendido, porque no había descubierto. Y yo creo que en un comienzo, cuando inició esta comunidad, muchos leíamos la palabra, pero no teníamos el entendimiento acerca de lo que leíamos. Y hubo alguien que escuchó la voz del Espíritu Santo y en este caso acudió aquí a nuestra casa y estuvo atento a lo que nosotros conocíamos de él, estuvo atento a la necesidad que teníamos, y es el primer paso para exponer el mensaje de Dios y para evangelizar, como lo hizo Felipe, como nos muestra Felipe en este pasaje. No empezó diciendo lo mucho que sabía, no empezó mostrándose él, sino tuvo oído para escuchar la necesidad del eunuco, de esa persona que estaba allí con hambre de que se le quitara el velo, de que se abriera el entendimiento. Y él dijo en el versículo 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Yo creo que esto es lo lindo de la comunidad, ¿no? De que yo, digamos, Angie, hace 15 días yo no sabía lo que significaba el eunuco y había pasado por ese pasaje muchas veces, pero no me había detenido a abrir. Y solamente con algo que salió de su boca me llevó a estudiar y me llevó a entender. Entonces, lo hermoso que es el poder contar nosotros como hermanos el uno con el otro. Lo hermoso que es poder decir, no entiendo esto, ¿qué opina usted de esto? Ayúdeme a entender este tema. Y lo importante que eso no se quede acá, ¿no? En este círculo, porque miremos qué sucedió. Lo uno, pues oyó, estuvo atento, pero preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y uno de los métodos de enseñanza más
asertivos es preguntarle a la escritura, es preguntarnos a nosotros mismos, es utilizar las preguntas. Cristo, la mayoría de respuestas las iniciaba con una pregunta y nos enseñó a preguntar, a inquietar nuestra mente con las preguntas. Y allí nos lleva a la movilización de nosotros, de que este círculo se expanda y que miremos si el vecino, si la persona con la que trabajo, si la persona que Dios coloca en mi camino entiende o no la maravillosa palabra de Dios. Y si nosotros estamos dispuestos a subirnos en el tren de esa persona y a dedicar un espacio para explicarla, para deleitarnos, para abrir su entendimiento y abrir sus ojos. Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. A veces, pues nosotros estamos tan ocupados en nuestro diario quehacer que si alguien nos dice, venga y súbase a este tren y participe del viaje de mi vida un ratito, quizá a veces no tenemos la disposición, el tiempo para hacerlos partícipes. Pero es la invitación del Señor en esta mañana, a que estemos atentos a la necesidad y a que si alguien nos pide abrir las escrituras, las abramos. Escuchar, obedecer, ir y servir. Pero allí sucede, Felipe como evangelista tenía claro el panorama y tenía claro el obrar de Dios. Entonces sigue allí diciendo, primero escuchó el pasaje que él iba leyendo, ¿no? Y el pasaje que iba leyendo hablaba de la revelación del Señor Jesucristo a la vida del eunuco. Y yo creo que durante muchas semanas hemos estado descubriendo a ese yo soy, a ese Cristo revelado en nuestras vidas, el cual pues tiene que producir algo en nosotros. Miremos lo que produjo en la vida tanto de Felipe como del etíope. Entonces, el siguiente paso es que cuando abrimos la palabra se revela. En el 35 dice entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Quiero que alguien me ayude allí con Primera de Corintios 15 del 3 y 4, para que recordemos qué fue lo que les puso Felipe al eunuco. El 35 dice entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, o sea, comenzando, colocándose a la par con la necesidad del otro, le anunció el evangelio de Jesús. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. No sé cuántos estemos dispuestos a seguir en esa misión, en enseñar de lo que ya recibimos. No sé quién tiene otra, aquí Isabelita tiene otra versión. Bueno, y ya la hermanita Nelcy nos acompaña. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Por favor, hermanita Nelly. Lo más importante que les enseñe a ustedes es lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Luego fue enterrado, pero resucitó al tercer día, tal como decían las Escrituras que sucedería. El Evangelio es tan grande, tan maravilloso, pero a veces tan simple en su forma de darlo, tan único, tan coherente, que no necesitamos enredarnos a veces en muchas cosas, sino en dar a conocer lo mismo que hemos recibido. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a enseñar de lo que nos hemos alimentado? Porque podemos seguir engordando, alimentándonos, pero ¿qué tan importante es replicar lo mismo que había recibido? No sé si alguien le produzca un pensamiento con el cual nos quiera motivar en esta mañana y llevarnos a colocar por la obediencia nuestra fe en acción. Quiero escucharlos hasta el momento. ¿Han entendido de lo que Dios ha hablado a sus corazones? Sí, hermanita. Bueno, estábamos aquí hablando con mi esposo que la obediencia es el resultado de creer, ¿cierto? Pero ese creer también está acompañado de una renovación de mi mente.
digamos que en muchas comunidades y digamos en la que yo en algún momento estaba, pues era como los pasos, pues para poder uno tener esa obediencia, ¿cierto? Y uno pues ayunaba y hacía mil cosas para poder tratar de obedecer, pero realmente uno no lo lograba precisamente porque eso viene de algo más adentro de uno. Entonces pienso que la obediencia, vuelvo y repito, es el resultado del estudio de la palabra, de la comunión con Él, de mi relación con mi padre y de lo que yo pueda entender y pueda sacar a flote en mis acciones diarias. Tú decías algo, hermano Pedrito, hace un rato, y es que cuando nosotros conocimos al pastor Giovanni, él, después de escucharnos atentamente, hizo una pregunta que para mí marcó muchas cosas en mi vida y fue, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Y eso yo creo que tiene toda la relación con lo que tú estás diciendo ahorita. Y allá vamos que es el punto cúspide de lo que estamos exponiendo en esta mañana. Es el abrebocas, así que acomódese porque esto va por allá hasta las 2 de la tarde. Muy bien, estamos dispuestos. Esa es la actitud, hermanita. No sé si alguien más o continuamos. Por favor, Nubia. Bueno, estaba pensando que así como el funcionario de Candace no entendía, si alguien no le explicaba, ¿cierto? Que todo viene por revelación del Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo a lo que tú hablas de la obediencia, en realidad lo que yo veo es que si uno no entiende, pues que va a obedecer lo que no entiende, ¿sí? Entonces, sí, tal vez estamos llenos de información, sabemos mucha Biblia, pero no ponemos en práctica, creo yo, porque no entendemos. Muchas veces, ¿no? No entendemos, otras veces porque no queremos o porque somos las ovejitas negras de esa manada de ovejas. No, pero igual yo veo que pues todo mundo pues no hace caso a veces, no obedece. A todos nos pasa como cualquier hijo. Pero también yo veo que el Espíritu Santo obra y trabaja en cada uno de nosotros, sino que es que no nos dedicamos y no, o preferimos, no sé, los afanes de la vida, dedicarnos a otras cosas que, ¿verdad?, hacer lo que Él nos manda para ser obedientes. Bueno, así es lo que opino, lo que entiendo, lo que estás hablando. Gracias, hermanita. Me encanta porque el entendimiento, o sea, primero el estar dispuesto, ¿no? Porque si no estoy dispuesto, no puedo entender. Si no hay disposición en mí, no hay la movilización al entendimiento. Pero el entender me lleva a la acción. Cuando creo, como lo decía la hermanita Edna, porque si yo no creo en algo, si alguien me dice, mire, váyase por este camino y al final de este camino va a encontrar tal cosa, si yo no tengo convicción de lo que esa persona, de quién es esa persona y de lo que esa persona me dice que es verdadero, pues yo no voy a perder el tiempo caminando en ese sentido, en esa dirección. Pero yo creo que aquí en esta comunidad tenemos no solo el entendimiento, sino la revelación de lo que Cristo significa para nosotros, y eso es algo maravilloso que nos lleva a movilizarnos. Pero miremos qué produce la revelación de esa palabra. En el versículo 36, íbamos, ¿no? Anunció el evangelio. El 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. Y le hizo una pregunta, la cual debemos preguntarnos nosotros cada día. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impedimentos hay que yo manifieste mi fe, pero no solo mi fe, sino ponga al servicio mi vida como testimonio de lo que Cristo es, hace y significa para mí, lo cual es el bautismo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? No sé, en relación a esa pregunta, ¿quién quiera profundizar más en esta mañana? Yo quiero que la hermanita Jenny nos ayude a ampliar la importancia de esa pregunta y de ese episodio ahí, que la escritura lo detalla porque tiene una relevancia importante. Bueno, el hermanito Giovanni también tiene la mano levantada. Yendo por ese camino, nosotros vamos por la vida, ¿no? Pero es importante cuando entendemos, dice que algo que sucedió allí es que mandó parar el carro. Cuando paramos, cuando nos detenemos a meditar en lo que significa eso para nosotros, es una muestra de entendimiento y es una revelación allí profunda, pero bueno, quiero dejarlos hablar, por favor. Hermanito, quisiera que me permitiera leer un pasaje para
para hablar acerca justo de esos caminos. Dice en Lucas 24, verso 24. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Este pasaje es que no lo quiero leer desde atrás porque pues es bastante largo, pero sí es cuando el Señor va camino a Emaús con estos hombres y se les junta, ¿no? Ellos también van de camino y él se acerca. Entonces yo quisiera hacer una pregunta. El Señor se le acercó porque él consideró que le movilizó a juntarse a esos hombres. Entonces dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Esta es la parte que me parece muy lindo aquí hacia adelante. Entonces, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Acaso no entró para quedarse? Dice, él entró pues a quedarse con ellos, pero luego dice que se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón entre nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Yo no sé si usted ha experimentado esto alguna vez en su vida, que le arda el corazón cuando escucha las escrituras. Uno a veces encuentra en el camino hombres que cuando abren la boca nos produce, ¿no? Esta sensación, arde, es una emoción indescriptible. Pero mi pregunta es, ¿solo era la potestad del Señor Jesús para hacer esto? ¿Por qué lo hizo? O también el Espíritu le dice como a Felipe, acércate a ellos. A nosotros, ¿será que es diferente cuando nos manda a acercarnos a quien sea? ¿Será diferente o lleva la misma intención? Que cuando se abra la boca ardan esos corazones. Yo no sé si usted se emociona, pero yo estoy emocionado. Y la pregunta que haces es, ¿qué impide? ¿Qué impide? Entonces diríamos como la parábola del sembrador, los afanes, ¿cierto? Hay muchas cosas que impiden, pero yo creo que hay una sola que no podemos tampoco cambiar y es la que usó el Señor Jesucristo, su voluntad. ¿Qué impide? Yo puedo quedarme ahí para diciendo, no, qué pereza, yo ahorita tengo muchas cosas que hacer y además está como complicado el caso. Yo en esta no voy. Y además caminar hasta Emaús, qué pereza. No me gusta caminar mucho, pero creo que más que mis prioridades, ¿sí? Yo puedo tener mi mente, mi corazón en 1000 prioridades, 1000 deseos, 1000 sueños, 1000 metas, 1000 proyectos. Más allá de eso, creo que definitivamente está la voluntad del hombre. ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué impide? ¿Será mi voluntad? Lo dejo hasta ahí porque me imagino que continúas con no quiero adelantar. Sí. No, pero hermanito, por favor, hermanito Giovanni. Yo solo, en el proceso de todas las personas y al principio el hermano hablaba de los hijos del dueño de la finca que les dice, Pepito va a trabajar, sí voy y no fue. Y el otro dijo, no voy, pero fue. Entonces estos discípulos que precisamente era lo que yo iba a hablar de Lucas 24, lo que se me adelantó Jenny, por lo más grande que yo. Entonces resulta que hay un proceso porque ellos anduvieron con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dijo que debían predicar, que fueran a predicar, que fueran a todo lugar a predicar. Pero viendo que el Señor Jesús no resucitó a la hora exacta, en el minuto exacto que ellos querían, entonces se fueron y se les aparece el Jesús que anduvo con ellos y ni siquiera lo pudieron conocer, no lo pudieron ver, como él dijo que iba a estar después de la resurrección de los muertos. Entonces, me acuerdo de una palabra que dice por ahí en el Antiguo Pacto que Dios le había dicho una palabra a un profeta, pero que él no la quería decir, pero que eso era como un fuego en su ser, que mejor dicho, que si callaba se iba a quemar, ¿cierto? Y estos hombres apenas volvieron a escuchar esas palabras y Jesús partiendo el pan, volviéndoles a recordar que eso era lo que había pasado y que el que estaba con ellos era ese pan que había sido partido en la cruz. Entonces, eso fue un fuego también para ellos. Fue un fuego. Y realmente lo que yo veo acá, lo que yo percibo con este capítulo también es que mientras no haya permanencia, amor,
revelación de la Escritura en el creyente, no solo conocimiento de la Escritura, sino una revelación de verdad de lo que significa el amor, las misericordias de Dios, la fidelidad de Dios, su verdad, pues eso no me va a impulsar a nada, porque si no hay revelación no hay impulso, no hay la fuerza, ¿cierto? Entonces lo que vino el Señor Jesús en ese momento con ellos dos, para seguir el ejemplo de Lucas, es que vino la revelación a sus corazones y como Felipe salieron a llevarle el mensaje a sus hermanos. Es cierto, Cristo vive, todo esto, lo que aconteció ahí para adelante. Lo mismo con Felipe. Felipe ya tenía una experiencia de la mano del Señor, entonces él pudo obedecer al instante la voz del ángel, porque es un ángel hablando, yo no me explico ni cómo fue, y fue al lugar a donde el Señor requería que él estuviera. Entonces me parece que así como nosotros ejercemos el deseo de nuestro corazón, es necesario que nuestra voluntad también decidamos por el deseo de Dios, que es realmente la voluntad que nos da vida. Gracias. Bueno, yo sinceramente agradezco y públicamente doy gracias por el tiempo que llevo caminando junto a ustedes, porque ha sido un tiempo de bendición donde Dios ha quitado todo impedimento que me impide o que me impedía servir. Pero miremos la respuesta de Felipe. El eunuco le preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Pero qué tenía que creer el eunuco? Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y yo quiero que vayamos a Juan 20:31. El que primero lo tenga me puede ayudar. Sin embargo, estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. En el versículo 30 dice que el propósito, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y mire la respuesta del eunuco, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué versión tú tienes, amor? No, de Juan. No sé si alguien tenga otra versión de Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. No solo involucra la respuesta, sino el propósito completo. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Allá dice lo mismo, amor. No sé si alguien tenga otra. Dice esto, dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron, las que están registradas en el libro que usted tiene en la mano, para que ustedes y yo sigamos creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengamos vida por el poder de su nombre. Yo tengo esta. Delante de sus discípulos, Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro, pero las cosas que aquí se dicen se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder, reciban la vida eterna. Qué bonito, qué maravilloso. Dice, a mí lo que me llama más la atención es que me involucra dentro de esa palabra. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre, vida en él. Y yo creo que nosotros nos sentimos vivos al comprender lo que Cristo es para nosotros, porque venimos de él mostrarse como el pan, como la luz, como el camino, como la verdad, como la vida, como la resurrección. Y si eso no nos permite entrar en ese gozo, en ese reposo, nada más podrá hacerlo. Yo creo que ahí está la clave de todo, en el entendimiento y en lo que creo que Jesucristo es para mí. Es suficiente, necesito algo más. Y mire lo que esa revelación produjo. Dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y mire qué pasó cuando subieron del agua. Dice en el 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero sucedió lo mismo que en el pasaje que leían de Lucas. Dice que al tener ese entendimiento, Jesús se desapareció. Y aquí sucede lo mismo, ¿no? Qué coincidencia.
dice que el eunuco no le vio más, pero mire cómo siguió su camino. ¿Qué dice ahí de cómo siguió su camino entendiendo? Muy gozoso. Muy gozoso. Y yo no sé cuántos se gozan de lo que hemos entendido y conocido de Dios. Cuando Él es suficiente, cuando entiendo el propósito que leíamos allí en Juan, y cuando sé que mi vida está cimentada en donde es, yo creo que no hay impedimento, que no hay nada que me haga tambalear y que verdaderamente puedo hacer con la firmeza que ellos hicieron y tuvieron en su vida, en cómo estuvieron dispuestos a escuchar, a obedecer y a ir y servir. Y dice que luego en el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Yo a veces, Dios me ha dado la oportunidad de lo que hemos estudiado, de lo que Dios ha revelado a través de la vida de cada uno de ustedes, ir a exponerlo en otras comunidades y eso, por eso es que me pierdo tanto, porque he tenido la oportunidad de ir y replicar en lo que he sido enseñado. Entonces, no sé a dónde cada uno de los que estamos aquí estemos dispuestos a ir, pero veo manitos levantadas y quiero darles la palabra para que me ayuden a concluir lo que Dios les habló en esta mañana. Milena. Sí, es que como estábamos hablando sobre la voluntad del hombre, entonces que se ve claramente plasmado en todos estos versículos, porque tanto fue un proceso para Felipe entender y escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Porque cuando en el versículo 26 dice entonces, pues ya Felipe tuvo su proceso. Ahora vemos el eunuco que también tiene su proceso para trabajar su voluntad. Y cuando Felipe, el Espíritu Santo lo arrebata, me parece genial que el eunuco no quedó triste, sino dice que quedó gozoso. Entonces implica mi voluntad en mi decisión de mi relación con Dios. ¿Cómo voy a trabajar yo mi voluntad? Ya no necesito, bueno, obviamente siempre vamos a necesitar del cuerpo, porque si no tenemos el cuerpo no nos podemos fortalecer, pero es mi decisión el yo acercarme a las escrituras y conocer personalmente al Padre. Felipe trajo las enseñanzas, Felipe le trajo todo eso al corazón del eunuco, pero ahora el eunuco era el que tenía que aprender a comer y sembrar sus semillitas en su corazón. Y eso me parece súper genial. Y algo impactante que también decías era sobre que Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Y yo decía, ¿y eso qué es? ¿Sabes? Siempre hemos pensado que manso es, mejor dicho, ahí el que no hace nada. Pero traté de así averiguar algo muy rápido y decía que manso es la persona que controla las reacciones y emociones. Y humilde dice que tiene una posición que reconoce la propia posición en la relación con Dios. Y yo decía, wow, o sea, el Señor Jesús se descubrió en las escrituras y sabía quién era. Y entonces si yo aprendo a ser mansa y humilde, entiendo mi posición, quién soy. Entonces me parece magnífico que esa desaparición de Felipe no fue porque lo dejara solo, sino que me involucra a mí a trabajar en relación. Hermanita Nel, si tiene su mano levantada, por favor. Hoy las mujeres me están inspirando. Gracias. Bueno, veía que sí, importantísimo también lo que dice Milena de la voluntad y viendo también cómo dice que Felipe desapareció de su vista y él no lo volvió a ver más. Sin embargo, él siguió gozoso y pensaba tan importante el mensaje que en ese solo momento debió transmitirle Felipe, con total entendimiento para que el eunuco pudiera seguir su camino y seguramente avanzando porque dice que iba gozoso. Entonces, digo esto porque creo que es tan importante uno transmitir un buen mensaje en un momento dado sin que siga pareciendo a religión, ¿no? Sino que ese mensaje realmente traiga libertad y que realmente produzca algo en alguien. Creo que no es tanto la cantidad, sino la calidad, realmente. Gracias. Realmente afuera hay muchos andando en esa ceguera, con esa necesidad de que nos juntemos a caminar un ratito junto a ellos y podamos verdaderamente enseñar el gozo que nos ha traído la revelación de nuestro Señor Jesús. Jorge tiene la mano levantada. Hermanos, buenos días. Quería comentar algo, ¿no?
Yo que me salió, o sea, que no me congrego acá, no me uno a la reunión, pero yo no he dejado de congregarme, ¿no? Primeramente con la Biblia, que es la congregación más importante que tenemos con Dios, y con mi familia acá, que todos los días compartimos la palabra para la gloria de Dios. Pero algo que le aprendí hermoso al hermano Giovanni, pues a la palabra, ¿no? Que nosotros debemos ir a una iglesia, no es hacer bulto, o sea, perdónenme la expresión que utilizo, ¿no? O debemos estar en un lugar no para hacer bulto sino para hacer eso es, ¿cómo le digo? Para hacer obras, ¿no? Como decía Pedrito ahorita, no es llenarme y quedarme con todo, porque si vemos la parábola donde dice el Señor que aquel hombre que recibió el talento fue y lo enterró, y a veces a mí me ha pasado y me estaba pasando. Ahorita, para la gloria de Dios, pues yo no soy ni el erudito ni el más teólogo, pero trato, que ayer incluso abrimos un grupo con unos primos lejanos, y yo les decía esto, ¿sí? Una palabra tuya bastará para sanarme. Yo les decía a ellos, cuando uno ve a una persona, muchas veces uno cree, uno no le puede ir a solucionar los problemas a nadie, pero si yo tengo una palabra, por decir algo, si veo a una persona afligida, triste, o que porque el papá, la mamá lo dejaron, que porque se siente solo, aburrido, un ejemplo, ¿sí? Que está en la Biblia, que dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá, me amará, ¿sí? Entonces yo les decía a ellos, o de pronto si uno no tiene una palabra muchas veces, eso el pastor donde yo asisto, pues como nos anima mucho a eso. Por ejemplo, una persona, darle un abrazo a una persona, si es un familiar, pues claro, con respeto, ¿no? Y si es una persona que uno puede hacer eso, ¿no? Un abrazo no sabe cuánto, y decirle, oye, Dios te amas, ¿sí? El hecho es que nosotros podamos, de verdad, que lo que nosotros aprendamos, ¿sí? Lo que aprendamos de la palabra de Dios, ¿no? Una de las cosas una de las palabras que a mí me llega mucho al corazón es que debemos retener lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? Porque en todas partes, incluso en la vida cotidiana, a mí la vida cotidiana me enseña muchas cosas prácticas, muchas cosas buenas. Ahorita mire que yo he aprendido, perdóneme que me alargue un poquito, con los animales. Yo ahorita me dediqué a criar pollos, gallinas, marranos, vacas, que estoy ayudándoles aquí a mis papás, y los animales le enseñan a uno muchas, o sea, por medio de eso Dios le muestra a uno muchas cosas, ¿sí? Entonces, qué bueno y que una bendición para mí poder estar hoy reunido, ¿no? Pero no dejo de congregarme, y si de pronto ahora en la tarde, o sea, no lo digo por vanagloria ni nada, si ahora en la tarde puedo ir, por ahí tengo unas personas, puedo ir a compartirles el evangelio, lo hago. Yo no sé, a veces voy con miedo, de verdad que a veces voy con miedo, yo me toca arrodillarme mucho y pedirle a Dios, porque yo soy una persona que me gusta hablar mucho, ¿sí? Entonces yo le digo, Señor, por favor, ayúdame a controlar mi vocabulario, porque es que yo no tengo, o sea, yo quiero ir como el hermano Giovanni nos enseñó, con la palabra. Si le voy a decir a alguien, mire, hay que cambiar esto, que sea por medio de la palabra, no de lo que yo sé ni de los razonamientos míos, ¿sí? Entonces, eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Jorge. A mí me gustaría, no sé si está Angie, su esposito, que fueron los que me inspiraron pero está el papá, que es la representación, entonces, pues, ni modo. Bien, yo tengo una palabra, y antes de esa palabra quería expresar dos frases que dice el Señor Jesucristo. El que quiera salvar la vida, por sí mismo la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Creo que es una palabra muy diciente para el día de hoy, porque si vemos, el Señor Jesús predicó y murió. Felipe predicó y murió, fue apedreado. El apóstol Pablo predicó, cárcel y muerte. El apóstol Pedro y otros llevaron la misma suerte, ¿cierto? ¿A qué estuvieron dispuestos? Dice Charles Spurgeon una frase muy bonita, y es esta. Dice, Dios hizo el día para ir a predicar. ¿En dónde está el hombre para ese día? ¿Dónde está la persona para ir a llevar la enseñanza? Entonces quería mostrarles este versículo que dice en Lucas 23, 4 y 5, dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces, la pregunta que yo me hago para Giovanni Ramírez es, ¿estoy buscando ganar la vida o estoy buscando perderla por causa de Cristo para poderla hallar realmente, para poderla encontrar? Usted dijo muy clarito, a Felipe lo sacaron de la comodidad, vaya hasta tal parte, el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros no salimos de la comodidad o no estamos escuchando al Espíritu de Dios diciéndonos vaya, o no hay fuego, no hay interés, no hay esa comunión, esa intimidad con el Señor que no me permite entender que hay personas que tienen necesidad del Señor, así como yo la tuve un día, y hubo una Cecilia Hernández que enviada por Dios, venga, levántese y vaya a ese necio, háblele, dígale, persista con ese, y lo hizo.
y hoy estamos sentados aquí, una mujer que murió creyéndole a Dios. Entonces, es como eso, queremos hallar la vida, si es por nuestra propia fuerza la vamos a perder, porque nos vamos a dedicar a todo menos a predicar el evangelio. Pero si perdemos nuestra vida, eso quiere decir, si salimos de nuestra comodidad para caminar en la comodidad de Dios, vamos a hallar la vida, la vamos a hallar indudablemente. Gracias. Como nuestra obediencia nos moviliza a poner en acción nuestra fe, tener un espacio en el cual si sabemos de una necesidad, si sabemos de alguien con el cual podamos abrir las escrituras, que no titubeemos. Entonces, oremos y que Dios siga trayéndonos ese... como decían allí los que iban por el camino de Maús, que arda nuestro corazón, que trayendo esa pasión por verdaderamente disfrutar lo que Él nos ha enseñado. Jenny nos permite terminar en esta mañana. Sí, quisiera compartir esta escritura. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Pues es una muletilla, ¿sí? Decir Señor, Señor. Pero lo que implica según Dios, decirle Señor, es porque he entendido que soy siervo. La posición de siervo no tiene excusa. Él solamente obedece sin pretexto. Es decir, porque reconoce. Por eso cuando uno en verdad ya puede decir, eres mi Señor, porque en verdad está uno dispuesto a rendir absolutamente todo. Y eso va a implicar incluso mis propios deseos, sueños, pasiones y demás. Dios no anula al hombre, pero definitivamente cuando Él dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Creo que es una pregunta para reflexionar si en verdad Él ya tiene la posición de Señor en mi vida. Y si no, claramente hay que hacer unos correctivos urgentes. Y también quisiera animarnos con esta escritura. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame. No es algo que solamente va a salir de un querer, sino que requiere un entrenamiento y por supuesto un bagaje, porque hoy quiero también decir que el Señor no fue la excepción. Dice Hebreos 5, dice lo siguiente, Hebreos 5:8. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y no es de menor importancia el 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gracias. Pues fue un trabajo impresionante en la vida del Señor Jesucristo para que Él obedeciera. Que tú decías, a mí me gusta más la obediencia que los sacrificios. Si el Señor no aprende a obedecer, por supuesto no puede entregar sin sacrificio. No hubiera sido, no se hubiera dado. Así es de que lo segundo fue consecuencia de lo primero, porque el haber aprendido a obedecer lo llevó a presentar su cuerpo para sacrificio. Y para eso llevó todo un aprendizaje, no de 1 hora ni 2, un entrenamiento, como veíamos hace 8 días, con mucha disciplina, donde a veces tenemos en poco por qué pasamos por esto y por qué pasamos por aquello y hasta renegamos, quizá, porque a veces no se nos hace fácil. Hay momentos que como que tiro la toalla, pero realmente solo estamos en un camino que nada de lo que ocurra en nuestra vida es casual. Aprendemos. Y quisiera devolverme un poquitín a esa palabra que acabo de leer, es un Salmo 143. Dice el verso 8. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Señor, líbrame de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Ahí explica el por qué. Es que no hay dos dioses. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Esto para decir que definitivamente el Espíritu Santo guía, hace un trabajo constante para que podamos llegar a la obediencia. Ese trabajo que hace el Espíritu Santo de guiar no es otra cosa que llevar al hombre a que en verdad termine rindiendo esa voluntad por amor, como lo hizo el Señor Jesús al Padre. Y entonces sí poder decir, Señor, Señor, heme aquí. Y no solamente usar esa expresión para solicitar o demandar como hijo tantas cosas que a veces demandamos. Creo que entonces la obediencia es producto de haber entendido muchas cosas, y para entender también a veces se requiere un camino de pruebas, de aflicciones y de muchas cosas que no es solo conocimiento. Conocimiento enriquece, pero Él dice, yo te haré entender, y a veces simplemente no logramos entender la magnitud de por qué es importante
aceptar la corrección y aceptar la disciplina. Bueno, muchas gracias, amado hermano. Gracias, Pedrito y Gracias, familia. hermano. Reciban de la comunidad un abrazo muy fuerte, hermano Jorge y todos los que están hoy acá acompañándonos, por estar ahí y por amar el predicar la palabra. Un abracito y nos hablamos, si Dios lo permite, en 8 días otra vez a reunirnos acá, si Dios lo permite.